¿Cómo están? Buenos días, buen día, bendecido domingo. Que sientan en el fondo de sus corazones que de verdad es una realidad cuando la palabra dice que cada mañana sus bendiciones y sus misericordias son renovadas. Espero que de verdad lo puedas sentir, porque muchas veces en el interín de tanta situación complicada que se vive, uno se olvida de eso. Y de verdad que mi oración es a favor tuyo para que lo puedas sentir. No solamente para que lo puedas saber, porque creo que todo cristiano lo sabe, sino que se haga parte de ti, que te levantes pensando, hoy es un nuevo día, con esperanzas, con confianza, en fe. Espero que así sea. Hoy vamos a ver dos capítulos juntos, capítulos 15 y capítulos 16. Voy a leer el 15 tipo de paporreta, de pe a pa, porque no hay mucho que decir acá. Así es que vamos a leerlo como para no desmenuzarlo versículo por versículo, porque mucho para desmenuzar no hay. Y antes de continuar, por supuesto, mi amigo el mate siempre fiel. Profecía sobre Moab. Cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Modeba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada, y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán hasta Zoar, como novilla de 3 años, por la cuesta de Luid, subirán llorando, y levantarán grito de quebrantamiento, por el camino de Joronaín. Las aguas de Nimrim serán consumidas, y se secará la hierba. Se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido, y hasta Beer Elim su clamor. Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Todo este capítulo habla de las consecuencias que va a sufrir Moab, lo que van a vivir, lo que van a sufrir, lo que va a pasar, todo, todo, todo. Todo verdor se va a secar, todo hombre va a gritar, todo poblado va a quedar desolado, todo, todas las consecuencias de una guerra, de una tragedia, de cosas que les van a pasar a los moabitas. La pregunta es, ¿por qué? Si tú conoces un poco de historia o te gusta como a mí, un apasionado de la historia bíblica, lo sabes. Sabes por qué, pero si no, te lo voy a contar. Moab, ¿quién fue? Moab fue el hijo de Lot, la persona, el personaje Moab. Fue sobrino nieto de Abraham y fue un hijo de incesto. Te cuento la historia, este chisme. Lot, ¿te acuerdas de Lot, el sobrino de Abraham que vivía en Sodoma, que fue librado por ángeles del juicio de Dios contra Sodoma y contra Gomorra? Cuando huye y escapa, su esposa mira atrás cuando les habían dado la orden de que no miren atrás, su esposa se voltea y queda convertida en una estatua de sal. Los yernos de Lot no quieren huir, no le creen, no creen que vaya a pasar lo que sucede y se quedan. Entonces escapan Lot con sus 2 hijas a unas cavernas, a unos montes súper, súper, súper alejados, aparentemente donde ningún ser humano podía llegar fácilmente. ¿Y qué hacen las hijas de Lot? Dicen, acá nunca vamos a conocer a nadie, entonces vamos a emborrachar a nuestro papá
y vamos a dormir con él. Vamos a tener relaciones con él, porque si no, acá nunca vamos a tener descendencia, estamos en medio de la nada. Y eso lo hacen. La hija mayor lo emborracha un día, se acuesta con su papá, queda embarazada. Luego le toca el turno a la hija menor, hace lo mismo y queda embarazada. La mayor es la madre de Moab y la menor es la madre de Amón, que son dos vecinos de Israel. Digamos que Israel está al medio, al norte están los sirios, al oeste están los filisteos, al este están los amonitas y los moabitas, y al sur está Edom. Edom tiene otra historia que ahora no la voy a contar porque no viene al caso, los edomitas. Entonces Moab tiene la historia, una historia, ¿cómo decirlo para que no suene fea? Una historia fea. Una historia que realmente es el hijo del incesto, de una hija con su papá que le hace trampa, lo emborracha al padre. La pregunta que yo me hago es, era un lugar tan inaccesible, ¿cómo consiguieron alcohol? ¿De qué manera pudieron emborrachar al padre? Preguntas que uno se hace, no preguntas curiosas, pero en fin, no viene al caso. ¿Por qué tuvo que ser destruida Moab de esta manera? ¿Qué sucedía? Me voy a tomar un poquito de tiempo porque en realidad ya no hay mucho más que decir de acá, ¿no? Juicio de Moab. ¿Por qué? Volvamos a los pactos, porque el tema de los pactos es tan importante que cruza toda la Biblia, toda. Tú no la puedes leer sin tener en tu mente los pactos. En la Biblia hay más de 40 pactos, 40 y tantos pactos de toda índole. Por ejemplo, lo que hizo David con Jonatán, cuando se entregaron y se intercambiaron el escudo y sus diferentes artículos, fue un pacto. El pacto de Abraham con los ángeles para que no destruya Gomorra fue otro pacto. O sea, hubo muchísimos, más de 40 pactos, pero se han seleccionado 5, se toman 5 para poder ser estudiados a lo largo de toda la Biblia, porque hubo pactos que no, digamos que solamente afectó a los implicados y de pronto a su descendencia, pero estos 5 pactos implicaban a la humanidad entera. Y lo he repetido varias veces, ¿no? Son 3 tipos de pactos. El primer pacto fue con Adán y Eva, que es el pacto, también un pacto que Dios hizo con ellos, que lamentablemente se rompió a raíz del pecado, de lo que cometieron Adán y Eva. El segundo pacto fue con Noé. Dios dijo, ok, desaparezco a todo personaje de la faz de la tierra y solo me quedo con Noé y con su familia. Pero Dios le dio una orden a Noé y Noé no la cumplió. Entonces ese pacto quedó derogado, en la nada. El tercer pacto es con Abraham. El tercer pacto es con Abraham, un pacto eterno, un pacto que implicaba a todas las familias de la tierra, un pacto de fe para todo aquel que creyera. Este pacto es eterno y se sella y se cumple con la venida de Jesucristo. Acuérdate, Mateo 1:1 es la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham. Cuarto pacto es el pacto con Moisés, el antiguo pacto, el que rige no solamente todo el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo, prácticamente, porque Jesús nace bajo el pacto de Moisés. Es un pacto que tiene principio y que tiene final, porque no fue un pacto que Dios quiso nunca. Y el quinto pacto, que está muy velado, es el pacto de Dios con David. También un pacto eterno. Mateo 1:1, genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Ahí se cumplen estos 2 pactos que se unen como afluentes al pacto de Jesús, el último gran pacto. Entonces, existen 3 tipos, pero ¿tú cómo sabes todo esto? ¿De dónde lo sacas? Son los estudios de las personas que dedican su vida entera a examinar, a estudiar detenidamente la palabra. Se llama la hermenéutica, es el estudio de la Biblia. Hay gente sumamente preparada y estudiosa que se pasa la vida entera analizando a raíz también de los nuevos descubrimientos arqueológicos que se van encontrando, pergaminos, pueblos, restos, cenizas,
lugares que se van encontrando que afirman, y mejor dicho, que reafirman lo que la Biblia ya había dicho. Antiguamente se pensaba que era un mito, una leyenda lo que la Biblia decía. Ahora, conforme se van descubriendo estos restos arqueológicos, llegan a la conclusión de que la Biblia no miente. Lo que la Biblia dice es así. Siempre y cuando, por supuesto, se lea bajo el concepto y el entendimiento de la hermenéutica histórica, el momento histórico que se vive cuando se escribe, contextual, dentro del contexto, lo que eran las costumbres, lo que se estilaba hacer en aquella época. Dios siempre ha respetado las costumbres y las leyes del momento, siempre, siempre. Dios es un Dios tan respetuoso. Existen tres grandes pactos. Otra vez, ¿cómo lo sabes? Yo no lo descubrí, yo lo aprendí, yo lo estudié, a mí me lo enseñaron. El gran pacto, el pacto de paridad y el pacto vasallo. El gran pacto es el pacto que siempre es el deseo de Dios, ese amor incondicional, ese amor fiel, leal, ese amor que perdona, ese amor que Dios le tiende a la humanidad entera. Lo hace con Adán, lo hace con Noé, lo quiso hacer, lo hace con Abraham y con David, y lo quiso hacer con Moisés y con el pueblo de Israel. Recuerdan que quien cambia las reglas del juego son los israelitas, el pueblo. Cuando si no me equivoco, Éxodo 20 o 18, 19, 20, se juntan para ya sellar el gran pacto y el pueblo tiene tanto miedo que le dice a Moisés, ve tú, ve tú. Ve tú y sé tú nuestro intermediario. Nos da mucho miedo. No sea que Dios nos aniquile acá. Dios los estaba probando. Dios estaba queriendo ver hasta dónde podía confiar en este socio, en este compañero de pacto. Y pasan de un gran pacto. En el gran pacto, el mayor toma todas las responsabilidades y el menor recibe todas las bendiciones. El gran pacto. El mayor cubre, protege, guarda, bendice. Pasan a un pacto de paridad, partes iguales. Dios, compañero de socio con Israel, partes iguales. Ambos tienen obligaciones, ambos tienen deberes y ambos tienen castigos. Y el tercer pacto es un pacto vasallo, que cambia cuando muere Moisés. Cuando muere Moisés estaban en un pacto de paridad, perdón, y cuando muere Moisés simplemente se cambia el pacto porque se analiza cómo había sido ese compañero de pacto, se revisa todo Deuteronomio, toditito, de 1 hasta el capítulo 33, 34 que termina. Todo es una revisión y llegan a la conclusión de que Israel ha sido un mal compañero de pacto, un mal socio. Entonces pasan a un pacto vasallo, donde el menor asume todas las responsabilidades sobre el mayor, como el señor feudal. El menor trabajaba para el menor servía al mayor, el menor todo lo daba para el mayor, o sea, el mayor recibe todas las bendiciones y el menor tiene que esforzarse, como era la época feudal, ¿no? Que la gente moría de hambre porque todo lo que hacían y sembraban y tenían era para el señor feudal, pagaban unos impuestos altísimos. De ahí surge Robin Hood, cuando ve esta diferencia tan abismal y esta injusticia tan terrible. Pero ¿por qué Dios lo permite? Porque así se estilaba en aquellos tiempos, así era. Entonces, cuando tú vas a la palabra con una mentalidad que no entiende los pactos, puedes confundirte y puedes enseñar cosas o mostrar cosas que no son. Y sobre todo, presentar a Dios en tu vida, al mundo, de una manera equivocada y errónea, como un Dios injusto, un viejito histérico, un Dios policía preparado con el palo en la mano para golpeártelo ni bien te equivocas. Un Dios hasta malvado, que mandaba matar mujeres, niños, hasta animales, cuando cometían un error. Con todo esto, vamos a Isaías capítulo 15, el castigo y el juicio contra Moab. ¿Qué había pasado? Moab, los moabitas, eran parientes de Israel. Acuérdate que Moab fue sobrino nieto de Abraham. Eran parientes. Y cuando Israel quiso entrar a la tierra prometida, no se lo permitieron. No les dieron el pase porque Israel tenía que ingresar a través del territorio de Moab y de Amón,
los dos hijos de Lot, y ellos no lo permitieron, no lo dejaron, le hicieron guerra. Por un lado eso, y por otro lado, cada vez que Israel era perseguido por algún enemigo y buscaba refugio, los moabitas, lejos de ayudarlos y de darles cobijo, los mataban o los entregaban de vuelta a sus captores. Entonces, acá que viene el pacto de paridad. Ellos vivían bajo este pacto. Entonces, ¿qué sucede acá? Que Dios, en realidad, bueno, acá estaba el pacto vasallo y el pacto de paridad. Pero digamos, no vamos a quedar con el pacto de paridad porque no te quiero marear. ¿Qué sucede? Dios como socio de Israel, cuando alguien atacaba a Israel, Dios como socio se iba con todo contra el que estaba atacando a su socio. Dios castigaba a aquellos que atacaban a Israel. Por eso que se ve tantas cosas que uno dice, ¿por qué? Porque así era, así tenía que ser. Un socio tenía que acompañar y ayudar a su socio cuando era atacado por alguien. Pacto de paridad. Como Dios de Israel, cuando Israel metía la pata, tenía que castigarlos. Siempre, como he dicho tantas veces, ponían a Dios en una situación horrible. Moab se metió contra Israel y Dios los castigó como socio de Israel. Eso es lo que sucede en todo este capítulo 15 y las consecuencias para Moab. El capítulo 16 está ligado, por eso es que lo estoy viendo juntos, porque sigue hablando del juicio y el castigo a Moab. Versículo 1. Envían cordero al Señor de la tierra, desde Selá del desierto al monte de la hija de Sión. Dios les dice, ¿quieren que los perdone? Ok. Entonces, pidan perdón a Israel, manden cordero, hagan las paces. De alguna manera, hagan saber que ustedes se equivocaron. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Armón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados. Esto es lo que Dios les está diciendo a Moab que han hecho. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Dios les dice, ayuden a Israel, moabitas, ayuden a Israel, cúbranlos, protéjanlos, denles refugio, denles cobijo, cuando Israel tiene que huir muchas veces por sus propias metidas de pata, pero acá Dios nunca te señala cuando has metido la pata, y lo hiciste, no, para nada, simplemente les dice eso a los moabitas. Versículo 5, y se dispondrá el trono de misericordia. Moab, si tú haces eso, yo voy a tener misericordia contigo. Y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Tú haces eso y yo me voy a encargar que quien esté sobre el trono de David, quien esté a cargo de Israel, muestre misericordia contigo. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemirán en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Hareset. La comida, la comida. Cuando hay guerra, cuando hay desolación, cuando todo el país ha sido devastado, hay hambre. Eso lo sabemos por historia y por las personas que ya han tenido que sufrir, ¿no? Acá, gracias a Dios, guerra no sufrimos, pero sí sufrimos muchas situaciones feas, ¿no? Sobre todo la época del terrorismo. Terrorismo, nunca más. Sobre todo la época del terrorismo, ¿no? Que habían colas. Gracias a Dios, la gente podía encontrar comida, ¿no? Pero muchísima gente. La pobreza cayó de una manera espantosa, ¿no? Mucha gente no tenía para comer. Y lo primero que les dice aquí es eso. ¿Por qué cae Moab? Y lo dice con 3 adjetivos tan espectaculares. Por soberbia, por arrogancia, por altivez y de yapa, por mentiroso.
Son los motivos. La arrogancia y la altivez, la soberbia, es un pecado que Dios no lo soporta. Dios le parece espantoso. Y les dice a los moabitas, reconozcan al único Dios. Si ustedes hacen eso, van a ir las cosas bien. Israel va a tener misericordia de ustedes, pero tienes que hacer justicia. Tienes que hacer justo porque ustedes se han vuelto extremadamente arrogantes. Y van a caer. Acuérdate que a Siria le pasa lo mismo. A Babilonia le pasa lo mismo. De los versículos 7 a los versículos 12 es todo lo que le va a pasar a los moabitas, ¿no? Van a pasar hambre. Punto número 1. Porque los campos de Esbón, versículo 8, fueron talados y las vides de Sibna, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la viña de Sibna. Era una tierra muy próspera. Es la zona de Basán, una tierra muy, muy próspera, donde estaban los moabitas, sería este del río Jordán, ¿no? Cruzando el río Jordán hacia el este de Israel. Ellos estaban en esta tierra que era tierra fértil, próspera, una tierra muy rica. Ahí se habían asentado y, como dije antes, ¿no? En la devastación, lo primero que se siente es hambre. Hasta el versículo 12 va con eso. Pero fíjense qué bonito, bueno, no es tan bonito. Versículo 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lugares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Las consecuencias. No habría comida, no habría trabajo, no habría alegría. El hecho de trabajar y tener tu sustento diario te da alegría, te da paz, te da seguridad. Versículo 11. Por tanto mis entrañas vibrarán como arpa por Moab y mi corazón por Kir Jareset. Dios sufría, pero Dios es el que manda castigo, sí, como compañero de pacto de Israel, tiene que castigar a Moab, pero eso no quitaba que Dios sufra. Es como cuando uno tiene que disciplinar a un hijo. Te mueres de la pena, te duele en el alma, pero sabes que si no lo haces, vas a criar un niño caprichoso y un niño malcriado. Es como darles una vacuna. Te mueres de la pena que les claven una aguja a tus bebecitos tan preciosos. Lloras junto con ellos cuando ellos lloran, pero sabes que es por su bien. Una cosa así, un poco tirado de los pelos, sí, yo sé. Versículo 12. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Ellos eran de otros dioses, no de Dios, el Dios, sino de otros dioses. Sin embargo, Dios deja, Dios no obliga, Dios no exige, Dios no te pone la pistola para que le adores a Él, nada que ver. Versículo 13 es la sentencia, es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. La sentencia para los moabitas. Dios es el Dios de toda la tierra. Él te da la libertad para que tú elijas, para que tú decidas, para que tú hagas como a ti te parece, pero no deja de ser Dios y de estar sentado en su trono. Y recuerda que estos juicios son antiguo pacto. Hoy en día tenemos y vivimos bajo un nuevo pacto, sellado por nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto y un gran pacto eterno, el pacto donde el mayor toma todas las responsabilidades y el menor disfruta de todos los beneficios. Y finalmente el versículo 14. Pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. El pecado trae todo esto, sobre todo el pecado de soberbia, el darte cuenta y no hacer nada, o el darte cuenta y ponerte en terquedad que lo que estás haciendo es lo que tú quieres hacer y punto. Dándoles a Dios el tiempo para que ellos se arrepientan. 3 años, tiempo suficiente.
Cuando construí el arco fueron cerca de 150 años, el tiempo que duró la construcción del arca, perdón. Y Dios tuvo paciencia con la gente para que se arrepienta. Cuando manda juicio sobre Nínive con Jonás, Dios antes del juicio les manda aviso con el profeta Jonás. Cuando Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, manda a los ángeles y a Lot para que les avisen. Lot estuvo mucho tiempo hablándole a este pueblo antes de ser destruido. Cuando iba a ser destruida Jerusalén en el año 70, tuvieron 70 años para cambiar, para darse cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Dios no es un Dios loco. Ya me harté, ya me cansé, ya llegaron al límite, placas. Así no actúa nuestro Dios. Nuestro Dios tiene una paciencia y una misericordia que yo solamente le doy gracias y la disfruto cada día, porque Él es fiel y maravilloso. Así es. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por mostrarnos de tantas maneras tus misericordias renovadas día a día, tu compasión, tu amor, tu ternura, el deseo de que todos podamos encontrar el camino de regreso a casa. Bendecimos al Perú, Señor. Gracias, sabiduría, entendimiento, temor de Dios para cada autoridad, cada persona que está en situación de poder hacer algo por el país. Oramos por salud para el mundo entero, Padre Santo. Tanto se necesita paz, consuelo, fortaleza, libertad a todos aquellos que la estén necesitando. Te bendecimos, precioso Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme, por estar aquí una semana más. Nos vemos la próxima semana. Un beso grande. Que Dios siempre, siempre, siempre pueda hacerte sentir su misericordia.